Hablando de fiestas, obviamente que la pirotecnia también es todo un tema. Parece ser que muchos no entienden lo que le genera a otros, el daño, el perjuicio, lo que le sucede a los animales también, ¿no? Parece ser que no, todavía no tomamos la conciencia necesaria. A mí me interesa contar esto. Hay un estudio que dice, que advierte que los fuegos artificiales alcanzan hasta 180 decibeles, superando ampliamente el umbral que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera capaz de provocar lesión auditiva inmediata. ¿Vos sabías que un petardo te genera lesión inmediata? El problema es que muchas veces el daño no se percibe en el momento. ¿Y qué pasa? Aparece después, tiempo después, en formato de zumbidos, oídos tapados, pérdida auditiva y demás. Esto le causa a las personas, y ni hablar el daño también que le causa a nuestros animalitos. Pero no hay conciencia necesaria, ¿no? Un petardo te genera daño auditivo permanente inmediato, y esto no lo entendemos. Para hablar del tema que nos importa y mucho, y siempre lo hacemos en esta época del año, necesitamos concientizar sobre este tema, sobre el no uso de pirotecnia. Está con nosotros Agustina Leiro, ella es fonoaudióloga y ya nos recibe para charlar del tema. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Agustina. Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, Agustina. Los estaba escuchando. Bien, Agus, gracias por recibirnos. Me parece importante decir que hay datos que realmente necesitamos entender el daño que le causa el uso de pirotecnia a los seres humanos, el malestar ni hablar, a niños autistas, a personas en condición de autista y también a nuestros animales. Pero creo que no basta, es como que no entendemos, ¿no? La venta ilegal, hay prohibición y nadie le hace caso, venta ilegal, ¿no? La comercialización, parece que eso es mucho más fuerte que el empatizar con el dolor del otro y que con que realmente gente y animales la van a pasar mal mañana por la noche. No solo, digamos, a ver, nosotros estamos acá hablando un poco de la parte auditiva, pero bueno, como comentabas vos, el daño que hace, bueno, a la gente, digamos, incluso mayor, con problemas cognitivos, a los niños con trastornos de espectro autista, a los animales. Creo que, digamos, no tomamos conciencia de la magnitud, digamos, del efecto, digamos, negativo que la pirotecnia tiene, más allá, digamos, del efecto, digamos, obviamente que puede ocurrir, digamos, en la audición. Sí. Creo que lo importante es entender por qué, digamos, la pirotecnia puede, digamos, ser tan dañina y generarnos un daño tan brutal y tan repentino, ¿no? El punto es que el ruido de la pirotecnia se considera un ruido impulsivo, ¿no? Es un sonido de muy alta, digamos, intensidad, ocurre de manera súbita, en un tiempo que es extremadamente corto, ¿sí? Esto lo diferencia capaz de otros, digamos, sonidos, porque, a ver, nosotros vivimos en un mundo ruidoso, vamos incluso a recitales, lugares donde hay música de alta intensidad, pero en esos casos el sonido, digamos, es continuo y aunque también, digamos, es muy intenso, el oído tiene como cierto margen para poder activar mecanismos de protección, ¿sí? Y en el caso, digamos, de los petardos, de los fuegos artificiales, ese pico de presión sonora es tan abrupta que esos mecanismos no llegan a actuar a tiempo. Claro. Entonces, esto hace, digamos, que nos pueda generar, digamos, un daño, en ese momento, y que, digamos, pueda ser, digamos, irreversible también, ¿no? Que esto es como lo más complejo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? En primera, digamos, instancia, obviamente no al uso de la pirotecnia, ¿no? Por supuesto, a ver, no podemos evitar lo que otros hacen, pero sí, digamos, mantenernos a una distancia, digamos, prudencial como para poder evitar, ¿no? Que esto nos afecte directamente a nuestra audición en este caso, ¿no? Sí, y el tema también, digo, de los datos puntuales, esto que yo mencionaba, que los fuegos artificiales alcanzan los hasta 180 decibeles, superando el umbral marcado por la OMS. O sea, ya hay daño con este tipo ya de magnitud del sonido, ¿verdad? Bueno, la realidad es que se considera más o menos que entre los 80 y 85 decibeles es el umbral, digamos, tolerable para un oído humano,
para no hacernos, digamos, daño. Obviamente depende de muchos factores, si ese ruido es permanente, continuo, es abrupto. Bueno, hay muchas condiciones para poder generar lesión, pero se habla de esa intensidad. Imaginen que estamos acá hablando de intensidades que pueden superar los 150 decibeles, o sea, para Claro. que podamos tener una magnitud de lo que estamos sobrepasando lo tolerable para nuestro oído, ¿no? Agustina. Y por eso, ¿no? La probabilidad de que esto nos pueda, digamos, generar una lesión auditiva que pueda ser, digamos, irreversible, ¿no? Sí. ¿Cuál es la forma para que nosotros podamos ayudar a diferentes niños, digo, los niños que están en casa, para que podamos prevenirlo? Podemos, por ejemplo, en este caso, los famosos tapones, digo, ¿sirven esas alternativas? Perdóname, pero te escuché muy bajo, pero Sí. bueno, entendí algo de tapones, imagino que tiene que ver un poco cómo poder, digamos, evitarlo. Sí, te repito la pregunta, es más que nada para los niños, tal vez, que tenemos, si tenemos niños en casa y demás, ¿existe que sean un poco más débiles o que tengan un poco más de posibilidades más que un adulto? Sí, obviamente que para los niños son mucho más susceptibles, digamos, Sí. a esto. Obviamente sí, se pueden utilizar, digamos, protectores auditivos. Hay estándar que obviamente no van a sellar de la misma manera que protectores hechos a la medida del conducto para poder amortizar un poco los decibeles. Sí, existe, digamos, la posibilidad de poder, digamos, hacerlo, como para poder, obviamente, evitar la molestia y la irritabilidad y el susto que genera muchas veces en los niños también, ¿no? Sí. Sí, y Ahora bien, perdón, pero hay tapones especiales y hay otra cosa, hablando un poco de esto, en algún momento el algodón, digo, lo podemos utilizar como una forma, Como un tapón, recurso a mano, digo. un en caso recurso de a que esté mano que pasando tenemos y uno todos lo en hace. casa por ahí. Sí, a ver, se hacen, digamos, en tapones. Hay algunos que pueden tener, digamos, filtros especiales que se utilizan para músicos, para quienes están, digamos, en contacto constante con el ruido. Sí. Pero si no, también, bueno, se pueden hacer tapones que se hacen, digamos, a la medida del conducto, se toman impresiones y, bueno, buscan, obviamente. Esos tapones pueden tener distintas finalidades. También se utilizan muchos para evitar, digamos, el ingreso de agua, para las piletas, ¿sí? Pueden, digamos, tener digamos, funcionalidades, pero también amortizan, digamos, decibeles, con lo cual también, digamos, podría ser utilizado como preventivo. Lo que pasa es que, bueno, hay que impulsar también al niño para que los use. Una cosa es para ir a una pileta, otra cosa es para que los Sí. use en la continuidad, en la cotidianidad. Pero bueno, si es específicamente para situaciones puntuales, puede ser, digamos, una alternativa para bueno, estar un poco más cubiertos frente, bueno, a estos momentos en donde sabemos que, bueno, va a haber uso, digamos, de, en este caso, pirotecnia, que obviamente va a generar mucha molestia a nivel auditivo, ¿no? Agustina, ¿hay algún síntoma alarmante? Sí, a ver, el tinnitus, esto que, digamos, mencionaban, tinnitus, acúfenos, zumbidos, es uno de los síntomas como que suele ser predominantes cuando se generan traumas acústicos. Pero bueno, puede haber también sensación de oído tapado, puede haber, digamos, mareos, puede haber vértigos, obviamente dolor de oído. En algunos casos, si bien no son los más frecuentes, puede haber sangrado también de los oídos, si ocurre una perforación timpánica. Bueno, pueden, digamos, haber distintos, digamos, síntomas. Obviamente, frente a cualquiera de ellos, acudir, digamos, al especialista como para poder ver un poco qué está pasando y analizar la situación y ver qué se puede hacer. Agustina, en la práctica, digo, mañana es 24 y en Mendoza tenemos una ley específica que prohíbe el uso de cualquier tipo de pirotecnia, pero sigue habiendo, y me permito usar esta palabra, estúpidos que no entienden. Total. Pero es que, Estúpidos Rodo, que no entienden. ahora en un festival que fue muy conocido y muy grande, hicieron un cierre Con fuegos terrible Bueno, con fuegos artificiales. Los principales incumplidores de la Claro. ley son los mismos estados, los mismos Sí. municipios. Te digo porque Totalmente, contratan exacto. pirotecnia. Entonces vos decís, Claro. ¿está viendo qué pasó? Pero digo, ante este hecho que va a pasar, yo soy papá de un niño, me junto en familia y de repente tengo un montón de vecinos que compraron pirotecnia clandestina y que empiezan a las 12 de la noche a tirar pirotecnia. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esos papás? Digo, esos minutos que dura el momento fuerte,
le tapamos los oídos con la mano, si no pudimos comprar un protector, nos encerramos. ¿Cuáles son las recomendaciones desde lo práctico? Por lo menos hasta pasar este momento de estupidez humana y que algunas personas terminen de entender de que no se debe hacer. ¿Qué recomendación le podemos dar a ese papá para que ese niño no sufra tanto las consecuencias? A ver, primero la distancia. Obviamente la mayor distancia posible de ese lugar donde se está utilizando la pirotecnia, ¿sí? Bien. A veces la distancia tampoco alcanza, porque ese es alguien cercano. Capaz, bueno, hacer ingresar a los niños a la casa, poner, digamos, la televisión, algún, digamos, otro como ruido que pueda, porque a veces no solamente es el ruido, digamos, en sí, sino lo que genera, digamos, en la conducta del niño, se asusta. Entonces, a veces, bueno, poner, digamos, la televisión o algo que los pueda, digamos, distraer, digamos, un poco de, bueno, de esa situación que capaz las perturba, no solo por el ruido en sí, el niño no puede, digamos, ni cuantificar ni magnificar el daño que eso puede hacerlos, sino que es el susto, digamos, que muchas veces les provoca, con lo cual fundamentalmente la mayor distancia posible y tratar de poder entretenerlos con otra cosa que haga pasar, obviamente, el momento de la mejor manera posible. No hay mucho, digamos, secreto, no podemos evitar de quien lo sigue, digamos, manipulando y usando, se hace, digamos, difícil, si bien se ha tomado un poco más de conciencia y creo que a diferencia de otros años, cada vez el uso es un poco menor, pero bueno, sigue persistiendo, ¿no? Sigue estando. Muchas veces, Agustina, en los barrios lo que se estila es sacar las mesas afuera, quienes no tienen patio, y se juntan a veces vecinos, inclusive Exacto. a celebrar la Navidad, y brindan entre ellos cuando llegan las 12. Entonces lo que decías recién, que es muy importante, que quizás en tu familia no tengan la costumbre de tirar fuegos artificiales, o a lo sumo tal vez una estrellita a los niños más chiquitos que les parece atractivo, pero tal vez algún vecino sí detone algún petardo un poco más agresivo, más fuerte, y ahí está el problema. Yo me quería detener en el día después. ¿Qué pasa cuando tenemos al chico que ha estado cerca de algún impacto, de alguna explosión fuerte y empieza a sentir esos factores en el oído? Vos decías recién llevarlo rápidamente a tratar para lograr tempranamente un tratamiento para ese oído. ¿Se puede recuperar? A ver, por lo pronto sí, frente a la sintomatología, ir a una guardia, sí, eso de seguro, como para poder, digamos, evaluarlo. Si el daño, digamos, está, digamos, instalado, es complejo, digamos, que eso pueda, digamos, revertirse, ¿sí? A veces el oído, digamos, se fatiga, entonces, bueno, hay que dejar, digamos, pasar ese momento de fatiga, pero a veces, digamos, existe, digamos, alguna medicación que pueda dar, digamos, el especialista médico para ver si eso, digamos, puede mejorar. Pero bueno, una vez que el daño auditivo queda, digamos, instalado a causa de un trauma acústico, que puede ser un trauma acústico generado por tener un trabajo constante en ruido, como puede ser por un ruido, digamos, abrupto, como puede ser el ruido de un petardo. Es decir, puede ser algo abrupto o algo continuo lo que nos provoque ese trauma acústico. Con lo cual es difícil que el trauma acústico pueda, digamos, revertirse. Lo que se puede, digamos, para dar también un mensaje positivo es, bueno, cuando, digamos, el daño auditivo está instalado y no hay, digamos, una solución medicamentosa, una solución, existen otros tipos de soluciones para poder mejorar nuestra condición auditiva frente a una pérdida, digamos, de audición, como puede ser, por ejemplo, el uso, digamos, de audífonos. Es decir, cuando el daño auditivo ya está instalado, bueno, existen, sí, me parece esto es importante, también con un mensaje de positivismo, existen, digamos, opciones para poder, digamos, mejorar nuestra condición auditiva. Total. Más teniendo en cuenta que 1 de cada 4 adultos presentan signos de daños, ¿no? Auditivos. Bueno, el daño auditivo... Sí. Exacto, el daño auditivo puede venir digamos, de muchos factores, ¿no? Ahora específicamente porque estamos hablando de la pirotecnia y de un trauma acústico, como puede generar la pirotecnia, pero bueno, puede venir de muchos, digamos, factores, y sí, digamos, existe la posibilidad de poder mejorar nuestra condición auditiva. Hoy por hoy existen audífonos y existen, digamos, prestaciones que tienen los audífonos cada vez más específicas que pueden responder a las distintas necesidades auditivas de una manera mucho más natural que tiempo atrás. Con lo cual, bueno, obviamente que tenemos que tratar de evitar y prevenir
Pero la idea es no llegar a eso, ¿no? Tal La idea cual. es no llegar a esas soluciones, no tener que llegar a esas soluciones. A veces es inevitable, obvio, ¿no? Porque sí. el paso del tiempo Es ya así. nos va determinando una pérdida de audición, una Sí. presbiacusia, como ocurre con todos nuestros sentidos, pero lo que podemos evitar, hay que tratar de evitarlo, por eso yo creo que el mensaje es no a la pirotecnia. Agustina, muchísimas gracias por esta nota. Felicidades, bonita Navidad para vos, para toda tu familia, que tengas un gran 2026. Ha sido un gusto. Bueno, gracias, igual para todos ustedes. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Agustina. Hasta pronto. Agustina Adiós, Leiro. hasta luego. Gracias. Fue una audióloga que acaba de charlar con nosotros.